Ejercicio 16. Dice lo siguiente. Un grupo de 92 personas fueron encuestadas para conocer el motivo por el cual realizan habitualmente actividad física. La siguiente gráfica muestra los resultados. Pregunta, ¿qué cantidad de personas aseguraron que hacían ejercicio por salud? Entonces, este es una gráfica de pastel. Recuerden que completa nos va a dar el 100%, ¿no? Obviamente aquí no nos dice cuántas personas, sino habla del porcentaje, pero nos pide qué cantidad de personas. Esto va a pasar por una regla de 3 y van a ver que es muy sencillo este ejercicio. Se hace de la siguiente forma. Va a ser una regla de 3 donde vamos a tener personas contra porcentaje. Obviamente, el 100% va a ser todas las personas, que si se dan cuenta, nos dice que se entrevistaron a 92 personas. Entonces, 92 personas, que es el total, corresponde al 100%. Ahora nos interesa la actividad física. Actividad física. mm, Perdón, por salud, ¿no? Acá al final dice, ¿qué cantidad de personas aseguraron que hacían ejercicio por salud? Por salud es el 30%. Entonces yo quiero saber 30% a cuántas personas equivale. Entonces simplemente resolvemos esta regla de 3 y nos va a dar el resultado, que es multiplicar 30 por 92 y dividir entre 100. Entonces ya ahorita ya saben que esto yo lo voy a meter rápido a la calculadora para más rápido. Entonces 30 por 92 entre 100 nos da un total de 27.6. O sea, 27.6 personas son las que hacen ejercicio por salud. Ahora, si me voy a las respuestas, ¿cuál es la más cercana a 27.6? Pues justamente la D. Entonces, solución de la 16 debe de ser D. Vamos a revisar. Y ahí esta es correcta, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente. Ejercicio 17. Este también es sencillo. Ya habíamos hecho anteriormente uno similar. Dice, un grupo de personas fueron encuestadas para conocer el número de horas que habitualmente dedican a la lectura durante la semana. La siguiente gráfica muestra los resultados. Entonces, si ustedes ven la gráfica, es una gráfica de porcentajes y en cada una te dice cuántas horas, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿qué porcentaje de los encuestados lee al menos 2 horas? O sea, cuando dice al menos 2 horas, quiere decir que leen 2 o más horas. Si se dan cuenta, obviamente podemos tomar en cuenta 2 horas porque es al menos 2 y de ahí para arriba, que sería ellos, más estos y más estos. Entonces, para resolver este ejercicio solamente hay que sumar esos porcentajes porque nos piden qué porcentaje de los encuestados lee al menos 2 horas. Es todo lo que encerra ahí. Entonces sería sumar 29% más 22% más 13%. Que si yo sumo esto me va a dar 9 y 5 son 14, llevamos 1, 2, 4, 5, 6. Sería el 64%. Por tanto, la respuesta, si todos observan, tendría que ser la B. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar y vamos a ver que sea correcta. Entonces, 17, opción B. Allí está. Checamos y es correcta. Ok, ejercicio 18 es similar al anterior, nada más que no es con gráficas, ¿no? Pero vamos a leer. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos por un grupo de alumnos en la asignatura de matemáticas. Entonces, por ejemplo, 4 alumnos sacaron 5, 7, 6, 11, 7, 5, 8, 3 alumnos 9 y un alumno solamente alcanzó el 10. Y la pregunta es, ¿cuántos alumnos obtuvieron al menos 7 de calificación? O sea, los que tuvieron 7 o más son los que vamos a tomar en cuenta. Entonces, ¿cuántos alumnos? Tendríamos que sumar esos alumnos que encerré en azul. Y si se dan cuenta, es 11 más 5 más 3 más 1.
porque todos ellos sacaron al menos 7. Entonces, si sumamos esto, nos da 16, 19, 20 alumnos. Por tanto, ejercicio 18, respuesta A. Vamos a verificar. Respuesta A. Y vean, correcta. Ejercicio 19 igual, no es similar al anterior, al 18 y también al 17. La siguiente tabla muestra el número de usuarios activos de algunas de las redes sociales más importantes durante abril del presente año. Entonces, viene la red social y el número de usuarios, pero en millones, ¿va? Entonces, por ejemplo, Facebook hubo 2.234 millones, YouTube 1.500 millones, WhatsApp 1.500 también millones, Instagram 831, Twitter 330 millones, LinkedIn, no sé, esa para que sea, la verdad, 260 millones y Snapchat 260 millones. Pregunta, ¿cuál ¿cuáles son las redes sociales con al menos 800 millones? O sea, como dice al menos, vamos a tomar los que tienen 800 o más. Los que tienen 800 o más son justo los que acabo de señalar aquí. Que si se dan cuenta, es estos que estoy encerrando, que es Instagram, WhatsApp, YouTube y Facebook. Entonces, la única opción que viene en esos cuatro, porque es al menos 800, es la D, ¿no? Allí viene Instagram, WhatsApp, YouTube y Facebook. Por tanto, esa es la respuesta correcta al ejercicio 19. 19D, seleccionamos y es correcta. Ejercicio 20. En la siguiente tabla se concentran los datos de una encuesta en la que se les preguntó a un conjunto de personas cuántos pares, perdón, de zapatos tenían. Entonces, esta es la tabla. Y dice, pares de zapatos de 1 a 3, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Recordemos que la frecuencia absoluta es la cantidad de personas que afirman tal dato. O sea, quiere decir que, por ejemplo, 8 personas son las que tienen entre 1 a 3 pares de zapatos, 15 personas de 4 a 6 pares, 9 personas de 7 a 9 y 10 o más 4 personas. Entonces, la frecuencia absoluta coincide con la cantidad de personas entrevistadas, ¿no? Es como lo mismo, pues. Y la relativa, por si no lo recuerdan, era la frecuencia absoluta dividida entre el total de encuestados. Eso es la frecuencia relativa, por si no lo recuerdan, ¿eh? Es frecuencia absoluta entre el total de encuestados. Obviamente las fracciones que ya vienen del lado derecho, que son las frecuencias relativas, vienen simplificadas, ¿eh? Ahí atención. Ahora, solamente una de estas 4 afirmaciones que vienen aquí es correcta. Vamos a ir descartando una por una hasta dejarla correcta. La primera dice que se entrevistó a 40 personas. Bueno, para saber eso tendríamos que hacer la suma justamente de esto de aquí, porque esas son las personas entrevistadas. Coincide con la frecuencia absoluta. Si sumamos eso, nos va a dar, a ver rápido, vemos, 8 más 15 son 23, más 9 son 32, más 4 son 36. Entonces, son 36 entrevistados, no 40. Entonces, desde ahí tenemos un problema, ¿no? O sea que no es la respuesta correcta. La A no es correcta. Vamos a ver la siguiente. Dice, la mayoría de la muestra tiene entre 4 y 6 pares de zapatos. Ojo, esta es una trampa, porque en principio, o sea, si se dan cuenta, la mayoría de personas sí tiene de 4 a 6 pares, pero de personas, aquí el problema es que dice la mayoría de la muestra. Entonces, la mayoría de la muestra no está dándonos una buena referencia. No sabemos a qué se refiere cuando dices mayoría de la muestra. No se entiende eso. Entonces allí tenemos un problema. Si en la B hubiera, perdón, si en la B hubiera dicho la mayoría de las personas, esta sí sería correcta, pero como dice la mayoría de la muestra, no puede ser porque no sabemos para empezar a qué se refieren con eso de la muestra. Entonces vamos a eliminarla.
Esa es una trampa. La C dice, en frecuencia relativa, la menor cantidad de personas tiene entre 7 y 9 pares de zapatos. Ojo, es proporcional la frecuencia absoluta con la relativa, son proporcionales. O sea, la que tiene mayor frecuencia absoluta también va a ser la que en proporción va a ser un número mayor en frecuencia relativa. Eso va a pasar siempre. Entonces, si les preguntan, ¿no? De frecuencia relativa, ustedes simplemente mejor vean la absoluta. En este caso dicen que la frecuencia relativa menor, pues ¿quién es, por ejemplo, la absoluta menor? La absoluta menor es 10 o más. Esos son los absoluto menor. Por tanto, esta es la frecuencia relativa menor. ¿Ok? Esa justamente es la menor. Pero aquí dice que en frecuencia relativa, la menor cantidad de personas tiene entre 7 y 9. Falso. La menor cantidad de personas tiene de 10 o más. Por tanto, la C es incorrecta. Y aquí van a ver que la correcta justamente debe de ser la D. La D dice que el 25% de las personas entrevistadas tienen entre 7 y 9 pares de zapatos. Esto es una regla de 3 donde va a ser personas contra porcentaje. Entonces, si tomamos a todas las personas que ya sabemos que son 36 por el inciso A, corresponde al 100%. Y aquí dicen que el 25% de personas tienen entre 7 y 9. Las que tienen entre 7 y 9 son 9 personas. Entonces, yo quiero ver 9 personas si realmente coincide con 25%. Entonces, si al hacer esta regla de 3 nos sale 25, este debe ser el inciso correcto. Regla de 3 es 9% entre 36, que esto lo voy a meter, bueno, arriba sería 900 entre 36. Obviamente esta fracción la podría simplificar y demás, ¿no? Pero ahorita yo rápidamente la voy a meter a la calculadora y 900 entre 36 da 25. Entonces esto es 25%. Por tanto, la respuesta correcta a este ejercicio es la D. Entonces, la selecciono, la D, y 20 correcta. Muy bien. Ejercicio 21 es muy similar al anterior. Bueno, la tabla de hecho es la misma. Obviamente preguntan otra cosa. Y aquí quiero rectificar algo que dije en la 20. Entonces, vamos a poner atención en algo. Dice, se preguntó un conjunto de personas cuántos pares de zapatos tenían. Los datos que se encontraron son los de la tabla, es igual que la anterior. Y dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Obviamente una solo es correcta. Ahora, la A dice, 13 personas tienen al menos 7 pares, al menos 7 pares. O sea que los que tienen 7 o más, que son todas estas personas, todas esas personas que encerré son las que tienen 7 o más pares, porque dice al menos 7. Entonces, si sumamos, 9 más 4 da 13. Entonces, de hecho, esta ya salió, ¿no? Es la respuesta correcta. Vamos a ver la B, y aquí es donde yo quiero justamente mencionar algo importante. En la B dice, la mayoría de las personas entrevistadas, que es algo que yo dije hace rato, pero ojo, aquí voy a hacer una corrección. Dice, la mayoría de las personas entrevistadas tienen entre 4 y 6 pares de zapatos. Entonces ustedes dicen, sí, la mayoría de las entrevistadas tienen, ¿no? O sea, pareciera que sí. Y yo con lo que les dije hace rato del ejercicio 20, tendría que ser también respuesta correcta. Pero aquí dejen rectifico, no es la mayoría. ¿Cómo sé que no es la mayoría? Porque si ustedes suman los otros, o sea, sumamos este y este, 8 más 9 son 17 y 4 son 21. Entonces, 21 personas tienen otro par de, otra cantidad de zapatos. Y 15 tienen de 4 a 6. Entonces, la mayoría de las personas tiene entre 4 y 6. No, porque 15 no es la mayoría es 21. Entonces, la mayoría de las personas, de hecho, tiene otra cantidad de zapatos distinta a 4 y 6. Por tanto, es que no es la correcta. Aunque pareciera que la B es correcta,
por lo que acabo de decir ahorita no lo es, ¿va? Ya sabemos que la respuesta es A. Seguimos con la C. La menor cantidad de personas tiene entre 7 y 9. No, la menor cantidad son 4 y ellos tienen 10 o más. Entonces, la menor cantidad de personas entrevistadas tienen 10 o más, no 7 y 9. A 9, perdón. Y dice el 9% de personas, vamos a hacer esa cuenta nada más para que vean que no es verdad, el 9% tiene entre 7 y 9. Sabemos que si sumamos todo esto, que hace rato lo hicimos, son 23, 32, 33, 4, 5, eran 36. Entonces, personas contra porcentaje. Entonces, 36 personas representa el 100%. Entonces, aquí nos dice que el 9% equivale a las personas de entre 7 y 9. O sea, debe de dar aquí 9. Si hago esta regla de 3 y aquí me da 9, porque ahí son 9 personas las que tienen de 7 a 9 pares de zapatos, esta sería correcta. Entonces, tendría que hacer 9 por 36 entre 100. Y si esto me da 9, la respuesta tendría que ser correcta. Entonces, rápidamente lo voy a meter a la calculadora. 9 por 36 entre 100 y me da 3.24. Entonces es falso, ¿no? Porque dice que era el 9%, pero ya vimos que no. Por tanto, la respuesta correcta, como habíamos visto, era la A. Nada más pongan total atención a la B, ¿no? Que la B pareciera correcta, pero ya les dije el por qué no. Selecciono y ahí está, es correcta. Vámonos a la siguiente. Ejercicio 22. Es ya distinto a los anteriores un poco. La siguiente lista de datos representa el número de monedas de 5 pesos que una persona puede traer en la bolsa de su pantalón o en su monedero, contemplando una muestra de 20 personas. Entonces, esos datos que son 0, 3, 5, 4, 2, 1 y así, es las personas que entrevistaron y cuántas monedas de 5 pesos. O sea, a la primera persona entrevistada no traía monedas de 5. La segunda persona tenía 3 monedas de 5. La tercera persona, perdón, tenía 5 monedas de 5 pesos y así sucesivamente. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes tablas representa la frecuencia absoluta del número de personas que trae en la bolsa monedas de 5 pesos? Ahora, la frecuencia absoluta, recuerden que coincide con la cantidad de personas entrevistadas. ¿Por qué menciono eso? Porque la opción C y D viene en fracción. La que es en fracción es la relativa. Frecuencia relativa es en fracción. Entonces, la C y D no son opción porque esas serían relativa, no absoluta. Entonces, estamos entre la A y la B. Y esto va a ser muy fácil de ver cuál es. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántas monedas de cero? De hecho, con que sepamos la de cero en automático ya tenemos. Si se dan cuenta, ¿cuántas personas no traían monedas de 5 pesos? Es esta, que es una persona, 2 personas, 3 personas. Entonces, 3 personas son las que no traen moneda de 5 pesos. O sea, trae 0 monedas de 5 pesos. En automático la respuesta es la A, porque en la B dice que una persona perdón, ni siquiera viene, ¿no? El cero, ¿ya vieron? Ellos numeran de 1, 2, 3, entonces no nos están diciendo ese dato. Todo lo demás, de hecho, es idéntico. Vean, comparen la tabla de la A con la B y a partir del 1, ¿no? O sea, este tramo de la tabla exactamente coincide con el tramo con la tabla de aquí abajo. Pero a la tabla de abajo, a la de la B, le falta ese dato, ¿no? Porque de los entrevistados, hubo 3 personas que no tenían monedas de 5 pesos y ese dato le falta a la B, por eso la B es incorrecta y por tanto, por eso la A es la correcta. Entonces vamos a seleccionar 22A y ahí está, es la respuesta correcta. Ejercicio 23. Dice lo siguiente. Al tirar 20 veces un dado, obtienen la siguiente lista. Entonces, cuando tiran el dado la primera vez sale 1, luego 4, 3, 6, 4, y así 20, hay 20 datos.
Y dice, los datos que representan una tabla de frecuencia relativa. La frecuencia relativa, recuerden que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el total de datos, ¿no? Entonces, frecuencia relativa, le voy a poner FR de frecuencia relativa, va a ser igual a la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? La frecuencia absoluta es la cantidad de veces que sale un dato. Entonces, el primer dato que se toma en cuenta es el 1. El 1, ¿cuántas veces sale? Si ustedes cuentan cuántos unos hay, es 1, 2, 3, 4, 5. O sea, para el 1, ¿no? Le voy a poner así, para el primer dato, que es el 1, tenemos lo siguiente. La frecuencia absoluta es 5, porque 5 veces aparece el 1. Entre el total de datos, o sea, entre el total de veces que se tiró el dado, que fueron 20. Entonces es 5 veinteavos, que se tiene quinta arriba y abajo, y eso nos da un cuarto. Entonces, un cuarto es la frecuencia relativa del 1, que es todas las veces que salió el 1. Obviamente, si se dan cuenta, aquí no viene en opción, pero si ustedes hacen la división, 1 entre 4 da 0.25. Y en automático la respuesta correcta es la B, porque es 0.25 el primer dato, que es cuando tiran el 1. Nada más para que vean que el siguiente nos va a dar 0.1, voy a tomar el 2. Si se dan cuenta el 2, lo que tengo que hacer es frecuencia absoluta del 2, que es cuántas veces sale el 2, que voy a contar, y sale 1, 2. El 2 solamente sale 2 veces. Entonces es un 2 sobre el total, que es 20, porque hay 20 veces se tiró. Esto si divido es un décimo, porque tiene mitad arriba y abajo. Obviamente hay que hacer la división, y 1 entre 10 justamente va a dar 0.1, que es el segundo dato de la B. Y así lo haríamos sucesivamente, ¿no? Luego con cuántas veces salió el 3, luego el 4, luego el 5 y luego el 6. Y lo que va a pasar es que nos va a devolver estos valores. ¿Va? Entonces, pero con el primer dato en automático sabíamos que la respuesta correcta era la B. No se les olvide que la frecuencia relativa es una fracción donde arriba es la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces o la cantidad de personas en el caso del ejercicio anterior, entre el total de entrevistados, o en este caso son total de tiros. Entonces, selecciono y es la correcta. Ejercicio 24. Dice, obtuve las siguientes calificaciones en el bimestre: 7.6, 9.2, 8.3, 6.9, 8.3, 7.3 y 8.1. Sin redondear, ¿cuál es la media? Recuerden que la media es un sinónimo de promedio. No lo confundan con la mediana. Mediana es el dato que está en medio cuando ustedes acomodan sus datos de menor a mayor. Eso es mediana. Pero lo que es media aritmética y promedio son la misma cosa. Entonces, ojo ahí. En este caso simplemente nos pide un promedio. Y recuerden que para el promedio voy a sumar todo, o sea, voy a sumar las calificaciones, que es 7.6 más 9.2 más 8.3 más 6.9 más 8.3 más 7.3 más 8.1. Y esa suma se divide entre el total de calificaciones, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, voy a sumar todo eso y lo voy a dividir entre 7. Y si sumo, voy a obtener lo siguiente. Si suman con cuidado, en el numerador van a obtener 55.7. Eso se divide entre 7 porque es un total de 7 calificaciones. Y obviamente dice aquí sin redondear. Entonces, si ustedes redondean, les va a dar 7.95 y luego vendría un 7 y más decimales.
Pero obviamente vean que las respuestas solamente agarran el primer decimal, pero sin redondear, entonces es 7.9 y por tanto la respuesta correcta a este ejercicio es el inciso C. Entonces 24 es C, validamos y vean que es correcto. Muy bien, y aquí observen cómo así se promedió, ¿no? Es lo mismo que hice, sumé las calificaciones y dividí entre el total de calificaciones que fueron 7. Y les da 7.95, pero sin redondear, ¿no? Ok. Ejercicio 25. Un alumno obtuvo las siguientes calificaciones en el bimestre: 8.3, 9.2, 7.6, 8.3 y así. Y la pregunta es, ¿cuál es la mediana? La mediana es el dato que está en medio cuando ordenan los valores de menor a mayor. Entonces yo ya lo hice aquí a la derecha. Yo anoté las calificaciones, pero de menor a mayor. La más pequeña es 6.9, es la menor calificación, y la más alta es 9.2. Entonces, y si se dan cuenta, tiene dos calificaciones de 8.3, por eso las puse. Ahora, la mediana es el valor de en medio. Entonces, quito el primer valor con el último. Quito el segundo con este de acá, luego quito este con este, y al final en medio quedó este. Por tanto, la respuesta es D. Recuerden que la mediana aquí hay dos casos. Si la cantidad de datos que nos dan es un número impar, que de hecho aquí esto fue impar porque tuvimos un total de 7 datos, 7 es impar. Entonces, cuando es impar, en automático nos va a dar el valor de en medio. Pero si los datos que nos dan es par, lo que va a pasar es que en medio nos quedan dos valores y esos dos valores se promedian y se promedian. ¿Cómo se promedian? Se suman esos dos y se divide entre dos. Eso cuando son datos par, pero en este caso como fue impar directamente nos da el valor y es 8.1. Por tanto, la respuesta al ejercicio 25 es D. Vamos a seleccionar y observen que es correcto.